Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Felipe Lozano, soy fellow de Cardiología Clínica en la Universidad de Antioquia. Es para mí un honor presentarles el día de hoy al doctor Mauro Echavarría Pinto. El doctor Mauro es cardiólogo intervencionista que se desempeña actualmente en el Hospital General ISST de Querétaro y hoy nos va a compartir un tema muy apasionante respecto a la angioplastia coronaria moderna. Doctor Mauro, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación. Adelante. Muchas gracias y gracias por la invitación. Em, bueno, solo una pregunta. Todos son fellows de hemodinamia, ¿verdad? ¿O son fellows de cardiología? No, Doc, aquí hay residentes de medicina interna, fellows de cardiología, docentes de cardiología y también de hemodinamia. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, este es un poco el paradigma de la revascularización que estamos viviendo en el momento actual. Ustedes pueden ver que el número de procedimientos de revascularización en Estados Unidos, más de 12 millones, ha estado disminuyendo en la última década, no tanto para intervención percutánea como para la cirugía de revascularización. Y mucho de esto es debido a el paradigma que vivimos en el momento actual, que nos ha dejado el estudio isquemia, en donde más de 5,000 pacientes que tenían isquemias moderadas a severas fueron aleatorizados a o revascularización o dejarlos a tratamiento médico, y nos dimos cuenta que el tratamiento médico es muy bueno, ¿no? Es muy bueno, y en este escenario, pues el estudio, y como todos ustedes bien lo saben, la revascularización fue fútil en términos de eventos clínicos a 5 años. Pero cuando uno ve estos resultados, pues uno se tiene que poner a pensar cómo revascularizamos a la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Y este es un paciente tradicional con enfermedad multivaso, que tiene una oclusión de la coronaria derecha, tiene enfermedad en la descendente anterior y un par de lesiones en tándems en la circunfleja. Y en la gran mayoría de los centros de nuestra región, pues hombre, este caso casi nunca se discute con el cirujano, el procedimiento se hace a ojo, no se utiliza el IVOS, no se utiliza la fisiología y no se hace intervención de la oclusión total crónica. Eso es algo que pasa en muchos hospitales del mundo y de nuestra región, ¿no? Y ya dentro de la sala de hemodinamia, nosotros como intervencionistas, pues hombre, nos preguntamos si debemos o no debemos abrir la oclusión. Y si voy a tratar esta descendente anterior, pues de dónde a dónde, cómo, con qué balón, cómo la preparo, cómo la modifico, qué dispositivo le pongo, hasta qué diámetro lo llevo, ¿no? Y lo mismo pasa para la circunfleja, ¿no? Y todos ustedes deben de saber que la angiografía es una herramienta diagnóstica muy limitada, en donde ya sabemos desde hace muchos años, miren este editorial del 88, ya muestra cómo parece que como grupo de cardiología, como cardiólogos, estamos infraestimando las limitaciones que tiene la angiografía. Y aquí se ve el rendimiento diagnóstico que tiene la angiografía para el diagnóstico de placa intracoronaria, que miren cómo la sensibilidad y especificidad pues son bastante pobres, ¿no? Y aquí les preguntaría que reflexionaran si una imagen de rayos X en 2 dimensiones es apropiada para hacer un diagnóstico correcto, ¿no? Aquí ustedes ven a la derecha una tele de tórax, ¿no? Que tiene un problema en la base pulmonar derecha. Esta es una imagen radiográfica de 2 dimensiones, ¿no? Y aunque sea natural y obvio decir que nadie va a iniciar quimioterapia o va a iniciar antibióticos amplios con esto, porque requeremos más información para ver qué es lo que está pasando acá, hay que pensar que esto es lo que hacemos todos los días con los angiogramas, porque aquí hay una enfermedad en la descendente anterior media, ¿no? Pero cuando uno pregunta esto en foros de hemodinamia, si esto se debe o no se debe de arreglar, pues es un 50 y 50, ¿no? Los que dicen que sí, los que dicen que no. Y esto es lo que pasa cuando intentamos tomar decisiones de una enfermedad que tiene 3 dimensiones y una funcionalidad, y reducir esta toma de decisiones a una representación bidimensional de la enfermedad, que sería una imagen de 2 dimensiones, ¿no? Y en la angiografía, pues más o menos es esto, es una representación bidimensional de la enfermedad. Y cuando alguien tenemos duda de qué es lo que está pasando en esta base pulmonar, pues hombre, se agrega un PET-CT que nos da la tercera dimensión de la enfermedad y nos da además con la parte del PET el funcionamiento de la enfermedad. Y más o menos eso es lo que hacemos
cuando ya de manera contemporánea, pues agregamos tanto la imagen como la función de la enfermedad a la angiografía, ¿no? La imagen nos da la tercera dimensión y obviamente un análisis mucho más fino y detallado de la enfermedad. Y por el otro lado, la fisiología nos permite ver la repercusión funcional en términos, en este caso, de la caída de presión que produce el ateroma. Y esto nos permite complementarlo mucho más. Ahora, algo que define muy bien hacia dónde los intervencionistas nos estamos yendo o ya nos fuimos es la estrategia del estudio Syntax 2. El estudio Syntax 2 incluyó una mejor estratificación del paciente, discutir los casos con el cirujano y aquellos que estábamos todos de acuerdo que eran buenos casos para intervencionismo, hacer la siguiente secuencia. Yo veo en varias placas de colesterol. Primero, evalúo si son funcionalmente importantes con estudios funcionales, como es la guía de presión. Después utilizo el iBus para ver qué fue lo que hice, cómo lo tengo que arreglar, de qué tamaño tengo que poner los stents, qué tanto calcio tiene para ver qué tan agresivamente lo debo de modificar. Utilizar buenos stents y además desarrollar mis habilidades como un operador de oclusiones totales crónicas. Todos estos campos han evolucionado mucho y están avanzando, ¿no? Aquí les muestro un vuelo de helicóptero del campo de la fisiología coronaria, en donde miren cómo la evaluación funcional de la enfermedad, pues hombre, en los 80 se basaba en la geografía, en los 90 aparece la reserva fraccional de flujo, en el 2016, 17 clínicamente llega lo que son los índices basales con el IFR. Un año después aparecen los pullbacks de presión, después llega el corregistro de estos pullbacks de presión con el angiograma y ahora estamos migrando hacia proxies funcionales derivados de anatomía, como serían de angiografías con el QFR y varios índices, y además pues el CT, que de las imágenes tomográficas también nos permite estimar la caída de presión, ¿no? Aquí les muestro algunos ejemplos de estas situaciones. Este es un caso que tiene un par de lesiones en tándem, ¿no? Las dos lesiones, yo veo isquemia acá, yo sé que tengo que ayudarle a este paciente y solucionar la caída de presión en esta arteria, pero lo que no me pueden decir ninguno de los índices y estudios no invasivos es qué es lo que me lleva a esta caída de presión. Y cuando yo hago aquí un pullback de caída de presión, veo que la mayor cantidad de energía se pierde en la lesión distal y que la menor cantidad de energía se pierde al cruzar la lesión proximal. Entonces hay más beneficio poniendo un stent acá que acá, ¿no? Con el corregistro ya vemos estas caídas de presión representadas superimpuestas sobre el angiograma y yo puedo poner stents virtuales, ¿no? Para ver qué es lo que voy a ganar en términos de recuperar presión de perfusión en las arterias, ¿no? Y esto nos permite identificar diferentes patrones de enfermedad, como en este caso, donde pueden ver que pues, el IFR es más o menos el mismo, es 0,56. Sin embargo, ¿qué nos lleva a esta caída de presión? Es diferente. Miren, en este caso, es una caída continua a lo largo de toda la arteria. Este es un patrón de aterosclerosis difuso, mientras que este patrón es un patrón de aterosclerosis mucho más focal. Obviamente, es más fácil pensar que un stent va a ayudar a este paciente tratando el segmento de aquí hasta acá, ¿no? Y con las técnicas de corregistro así lo vemos. Miren cómo en ambos casos la caída de presión es positiva hacia el ápex. Tenemos un IFR de 0,82. En este caso tenemos un IFR de 0,58, perdón, 0,78 y 0,58, lo que quiere decir que el ápex de estos dos pacientes está isquémico. Pero ¿qué nos lleva a esta caída de presión? Es diferente. Miren cómo en el paciente de la izquierda, esta caída de presión pues es continua, difusa a lo largo de toda la arteria, como esta línea que ven acá, ¿no? Entonces, hombre, pues aquí no apetece mucho poner un full metal jacket a este señor para recuperar su caída de presión. Y del otro lado, aquí tenemos una lesión que es bastante más focal, en donde la gran mayoría de la pérdida de energía en esta lesión se produce en la garganta de salida de esta estenosis, ¿no? Y obviamente, pues pensar que poner un stent aquí nos va a producir una mejoría, pues es algo que es mucho más posible, ¿no? No vamos a revisar tantos estudios, pero hay algunos que sí creo que le vale la pena comentar. Este es un metaanálisis importante
y este es un metaanálisis muy bonito que juntó datos de 3 ensayos clínicos aleatorizados a nivel de paciente, que en términos de metodología es la manera más robusta de poderlo hacer. Estos fueron el FAME2, el Anami 3' Multi y el CompareAcute, ¿no? Y el que se hayan juntado a nivel de paciente en términos metodológicos, esto lo podemos interpretar como si fuera un solo gran ensayo clínico aleatorizado. Aquí ustedes ven, este me gusta porque este es como un estudio isquemia hecho con guía de presión, en donde 2.400 pacientes que tienen isquemia, pero documentada por guía de presión, estos 2.400 pacientes fueron divididos en dos grupos. La mitad de ellos fueron dejados a tratamiento médico y la otra mitad fueron revascularizados, pero con base a la información que a los operadores les dio la guía de presión. Y lo que ustedes pueden ver es que a 5 años prácticamente una revascularización funcional guiada por estos filamentos, que son las guías de presión, nos disminuyó prácticamente en un 30% la probabilidad de MACE. Y recientemente acabamos de publicar este gran metaanálisis que resume el campo de la fisiología coronaria, en donde juntamos prácticamente toda la evidencia que hay con stents de segunda generación, con stents convencionales, prácticamente 80,000 pacientes, incluyendo algunos ensayos clínicos algo controversiales que aparecieron en el campo de la fisiología. Y lo que podemos ver es que en comparación con cualquier otra estrategia de revascularización, ya sea una estrategia guiada por imagen o incluso la cirugía convencional, una estrategia funcional disminuyó prácticamente en un 21% el riesgo de infarto, en un 26%, perdón, en un 21% el riesgo de muerte, en un 26% el riesgo de infarto, y el número necesario de personas a tratar para prevenir una muerte fue bajo, solamente de 100 pacientes, y por eso pues la revascularización funcional tiene un nivel 1A en las últimas guías de práctica clínica. Y esto es algo que, bueno, que ustedes como residentes de medicina interna, como clínicos, como cardiólogos e intervencionistas, pues hay que ver y empujar el desarrollo de estas técnicas en nuestros diferentes países, porque pues esto disminuye muerte, ¿no? Disminuye muerte, porque le ponemos menos metal a los pacientes y el poco metal que le ponemos lo ponemos en las zonas donde el beneficio del stent supera los riesgos del mismo stent. Aquí vamos hacia el Deep Vessel FFR o algunos índices virtuales de caída de presión, ¿no? Este es un paciente donde tiene angina de pecho y aquí pueden ver que el señor tiene aquí esta placa en la descendente anterior media y que produce una caída de presión moderada con un FFR de 0,78 en la parte distal. En la circunfleja tiene un FFR de 0,94 y en la coronaria derecha un FFR de 0,94. Y bueno, cuando llevamos a este paciente a la sala de hemodinamia, pues vemos, ya tengo mucha información en mi cabeza, veo este gran ateroma, ¿no? En la coronaria derecha, veo este ateroma también en la descendente anterior, la circunfleja se ve sana, y cuando hacemos guía de presión, pues vemos que a pesar de que es un gran ateroma el de la coronaria derecha, la caída de presión es mínima, con un IFR 0,99, mientras que el Deep Vessel FFR fue de 0,94. Y en la descendente anterior, pues tuvimos un FFR 0,78, no, perdón, de 0,79, y el Deep Vessel FFR fue de 0,78. Entonces, esta es una herramienta que yo creo que gradualmente la vamos a usar más, ¿no? Y salto un poco a la siguiente gran herramienta que tenemos dentro de la sala de hemodinamia, en donde, pues, por ejemplo, aquí muestro un caso de un paciente que tuvo un infarto, se le puso un stent en otro centro y me llegó a mí por un reinfarto, ¿no? Con un infarto sin elevación del segmento ST. Y ahí se ve un pequeño escalón en la angiografía. Sin embargo, por el IBUS podemos ver que se le puso un stent de 2,5 en una arteria que prácticamente es de 5 milímetros. Y esto simplemente la angiografía nos lo permite decir, porque lo que estamos viendo es el lumen de las coronarias, pero no puedo ver el tamaño o el diámetro de las arterias, ¿vale? El stent nos sirve para muchas cosas, principalmente para ver las características de la placa, de dónde a dónde tengo que tratar y cómo debo de tratar, para evaluar que puse mis stents de sano a sano y ver que también los expandí. Y finalmente, pues para ver problemas de mi angioplasia, ya sea como una mala posición, protrusión de tejido o una infraexpansión. Estos son algunos esquemas y así es como nosotros medimos el IBUS dentro de la sala de hemodinamia, ¿no?
para ver las características del ateroma. Este es un ateroma fibroso denso, ¿no? Que requiere modificación de placa pues moderada, ¿no? Y aquí estoy buscando zonas sanas para caer en puntos sanos. Y se acaba de publicar en este europeo hace una semana un metaanálisis que junta toda la información de ensayos clínicos aleatorizados que han utilizado la imagen intracoronaria, fueron 20, ya tenemos 20 ensayos clínicos aleatorizados. Así están distribuidos, más o menos estos 6 son de tomografía de coherencia óptica, estos 10, 11 son de IBUS, y así se ve el diagrama de las relaciones nodales entre ellos. Y bueno, sin entrar mucho a detalle, aquí pueden ver que el utilizar imagen intracoronaria contra una intervención basada en angiografía, la imagen intracoronaria disminuye prácticamente en un 30% todos los tipos de MACE que quieran, ¿no? Target Lesion Failure la disminuye en un 31%, muerte cardíaca en un 46%, infarto de miocardio en un 20%, TLR en un 29%, trombosis prácticamente en un 56%. Y miren cómo la reducción de mortalidad, los dos eventos que son más importantes es en muerte cardíaca y en trombosis del stent, ¿no? Eso es lo que es más relevante. Y si uno se pone a pensar, cuando se inició la utilización de la aspirina en el infarto en los 80s, en los metaanálisis importantes de Salim Yusuf, ¿no? Esta red de colaboración de los 80s que uno lee en su Braunwald, la reducción de mortalidad que tiene la aspirina es más o menos de un 30% en el contexto del infarto. Y ahorita para nosotros mandar a casa un infartado sin aspirina, pues simplemente parece algo que es ilegal, ¿no? Eso nadie lo haríamos. Y muy posiblemente el campo del intervencionismo migre a que si queremos poner stents dentro de las coronarias, eh, eh, y dado los resultados del estudio isquemia por un lado y dado los resultados en comparación con las cirugías que en algunos lados hemos sido inferiores, para que los podamos hacer, al menos los tendremos que poner guiados por imagen intracoronaria. Y bueno, pues hay nichos que están creciendo. Un nicho que crece mucho es el de CHIP, el de Complex High Risk Patient, en donde se juntan características tanto del paciente, que son pacientes con más comorbilidades, con fe más baja, con clínicamente más enfermitos que puedan estar descompensados. Y estos pacientes habitualmente tienen enfermedad coronaria mucho más agresiva, en donde vemos mucho más calcio, mucho más enfermedad multivaso de tronco, oclusiones y calcio, ¿no? Y pues que sepan que se están desarrollando y que ya tenemos mayores armamentos para tratar oclusiones totales crónicas, que son las lesiones coronarias más difíciles de arreglar, ¿no? En donde aquí podemos cruzarlas ya de manera antero o retrógrada, ya sea intraplaca o extraplaca, utilizando el espacio subintimal. Y aquí les muestro un caso de una enfermera de mi hospital, ¿no? Que tenía mucha angina, estaba muy limitada, ¿no? El árbol izquierdo no tenía lesiones, pero sí la coronaria derecha tenía una gran oclusión total coronaria muy larga, ¿no? Desde el inicio de acá hasta la cruz, ¿no? Y esta lesión, pues hombre, no pudimos anterógrada, tuvimos que ir retrógrado. Aquí ven cómo estamos cruzando el septum, estamos identificando aquí el cap distal. Y aquí estamos disecando la arteria con algo que se llama knuckles, que son guías dobladas, ¿no? Para disecarla, toda la arteria en la estructura del vaso, hasta llegar a la parte proximal. Y aquí lastimamos dirigidamente la arteria para conectar el espacio subintimal anterógrado con el retrógrado. Y ya que logramos conectar ambos espacios, cambiamos el sistema a un sistema anterógrado. Y aquí estamos poniendo nuestros stents. Estamos utilizando la imagen para ver de dónde a dónde tenemos que tratar, y este es el resultado final, ¿no? Y bueno, pues es primero satisfactorio poder ayudar a este tipo de pacientes en donde pues antes no tenían muchas estrategias para poderse arreglar, y segundo, el hacerlo de esta manera pues es algo que al utilizar la imagen y estas técnicas pues esperamos que la probabilidad de MACE sean bajos, y es lo que nos está mostrando la literatura. Hay algunos dispositivos, como este baloncito que inflamos en el espacio subintimal,
que nos permite cruzar la oclusión, disecar dirigidamente la arteria, y ya que estamos del otro lado, mientras que el balón está de manera subintimal, avanzamos una guía con la cual perforamos para lograr la reentrada a la luz verdadera, ¿no? Y ya con esto conectamos luz verdadera con luz verdadera, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos de estos baloncitos. Aquí está el baloncito, aquí tengo un poco de hematoma subintimal, y aquí esta guía está dirigida a la luz verdadera y está logrando la reentrada, ¿no? Y estos son algunos ejemplos. Y aquí les di una vista a vuelo de pájaro de la estrategia del estudio Syntax 2, en donde hablamos un poquito de la isquemia, hablamos un poquito de la utilidad de las vías de presión, de los AIBUs, ¿no? Del HARTIM y de las oclusiones totales crónicas. Y cuando juntamos todas estas cosas de la estrategia Syntax 2 en comparación con una angioplastia convencional, que en donde no consideramos al cirujano, no utilizamos la fisiología, no utilizamos AIBUs, sino abrimos las oclusiones totales crónicas, ustedes pueden ver que todo lo nuevo en comparación con lo antiguo que les acabo de comentar, la estrategia Syntax 2 en comparación con lo que se hacía antes, pues disminuye prácticamente a la mitad la probabilidad de eventos orientados al paciente y la probabilidad de muerte en un 43%. Cierro con un caso que sigue esta estrategia de angioplastia moderna, de una angioplastia contemporánea. Este es un paciente familiar de médico con diabetes, hipertensión, buena angina, tenía un eco basal normal y tenía isquemia en la pared anterior, ¿no? Ustedes pueden ver aquí que tiene enfermedad pues moderada en la descendente anterior. Tiene placa acá, ateroma, un poquito de remodelado positivo de la arteria. Tiene hacia la circunfleja una oclusión total, que no vemos bien qué es lo que está pasando por acá. Y en la coronaria derecha también tiene otra oclusión total crónica que es larga, ¿no? Que su lecho ya lo veíamos por la circulación colateral apical que daba la arteria descendente anterior, CSS2. Si le calculamos el syntax a este paciente, tiene la lesión de la DA, lesión de la oclusión total crónica de la circunfleja y la de la coronaria derecha. Si nos vamos a guías de práctica clínica, este paciente es diabético con enfermedad de tres vasos, con un syntax que no es bajo, y tenemos una recomendación de las guías clase 3 con un nivel de evidencia, una clase 3 con un nivel de evidencia A. Sin embargo, teníamos dudas del impacto funcional que tendría la enfermedad de la descendente anterior, entonces decidimos pasarlo a hacer una evaluación funcional, tanto con índices basales, que fue el IFR, que esto es claramente negativo, y el FFR, que fue también negativo para isquemia. Entonces, en el syntax funcional podemos retirar la enfermedad de la descendente anterior, que esta no requiere tratamiento, y nos quedamos sola con las dos oclusiones totales crónicas. Y bueno, en el intervencionismo coronario moderno es complejo y preciso a la vez. La precisión nos la da la fisiología, en donde me dice que sí y que no debo de arreglar. Y en este paciente, esta precisión me permitió pues, evitar la cirugía. Al saber que no hay un gran beneficio en revascularizar esta descendente anterior porque no tiene isquemia inducible. Sin embargo, este señor lo que requiere pues, era abrirle las oclusiones totales crónicas y lo intentamos. Y aquí ven un procedimiento con técnicas dedicadas de oclusión, con un escalamiento de guías anterógradas. Logramos reentrar a la luz verdadera, afortunadamente. Después pusimos los stents guiado por IBUS. Aquí pueden ver el resultado final, una arteria muy grandota, ¿no? En donde tenemos un lecho distal muy grande. Y en el mismo procedimiento, pues hicimos un escalamiento de guías anterógrado, en donde logramos también tratarle la circunfleja, ¿no? Entonces, un poquito cierro con esto, decirles que el intervencionismo está cambiando, ahora lo complejo es como lo nuevo normal, ¿no? Y la imagen y fisiología intracoronarias han mostrado ambas de manera separada incrementar significativamente la calidad de la intervención y bueno, las técnicas de intervención coronaria complejas como CHIP y CTOs pues son necesarias, ¿no? Para tratar de manera correcta a nuestros pacientes. Y con esto cerraría. Muchas gracias por la invitación y discúlpenme que no me quede a preguntas, pero tengo que llevar mis hijos a la escuela. Es lo que les comentaba un poco, pero aquí justo es el horario de la familia de correr y hoy necesito llevar mis hijos a la escuela y, hombre, me hubiera gustado mucho poderme quedar
a compartir con ustedes, pero en este horario se me dificultaba muchísimo. Muchas gracias. Doctor Mauro, no hay ningún problema. Muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. De todas maneras, si hay algunas que quedaron varias dudas por responder, se las podríamos hacer llegar Sí, a su correo sí, y ya con eso mándenmelas podríamos por pues, darle gusto, la charla. se las contesto o nos conectamos en otro horario y hablamos, ¿no? Pero sí, sí, les pido una disculpa. Claro que sí, doctor Mauro, no, pero muchas gracias de verdad. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.